Hoy nos acompaña Mauricio Aranguren. Él fue víctima de este mismo evento. A él le sembraron una maleta con droga en el aeropuerto en México y él está con nosotros esta noche. Mauricio, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó contigo? Fue en el año 1995. Sí, fue en el año 1995 y la razón que me motivó pues, a acompañarte esta noche es que en esa época era periodista del canal 24 Horas, hoy lo soy de RCN Televisión, soy corresponsal en México y iba con mi familia, cinco mujeres, y cuando llegué a México pues me pasó lo mismo que a Ernesto. Llegué y mi maleta la habían cambiado. 5 años después... ¿Tú llegas a dónde? ¿A Cancún? Yo llego a Cancún. ¿Venías de Argentina? No, yo venía de Colombia. De Colombia. Vacaciones con mi familia, llego a Cancún, me cambian mi maleta por 30 kilos de cocaína y empieza mi pesadilla, porque no tuve la suerte que tuvo este amigo mexicano y tuve que me demoré 20 días para probar que era inocente, pero mi caso llegó a una acusación formal por posesión de droga y estuve a punto de pasar 15 años en la cárcel, si no fuera por, en aquel entonces, Gustavo de Greiff, que era exfiscal y embajador, el premio Nobel Gabriel García Márquez, y la prensa colombiana que me ayudó a probar mi inocencia, y bueno, pude salir. Ahora, tú estuviste en la cárcel por esta situación, Sí. hiciste también una huelga de hambre, si no estoy mal. Estuve en la cárcel municipal de Cancún, hice huelga de hambre, estuve en Chetumal, en el Cerezo de Chetumal, conocí una cosa que se llama la Baticueva, un sitio horroroso. Y ¿Qué era la Baticueva? La Baticueva era como un sitio que no controlaba a la gente al interior de la cárcel, y era como el depósito de harinas, pero ahí estaban los presos que no éramos conflictivos y que no queríamos entrar en ese juego, y ahí estuve temporalmente, donde empecé a defenderme y mis primeras entrevistas, y poco a poco fui probando que era inocente, ¿no? Con ayuda de la prensa colombiana se comprobó que lo que hacen los narcos es poner a viajar la maleta del turista, la maleta de ellos, la maleta del narcotraficante con 30 kilos de cocaína, la ponen a viajar con el nombre del turista, con la etiqueta del turista, que fue lo que le pasó a este mexicano y que me pasó a mí, y 5 años después le pasó a otra persona. Ahora, Mauricio, ¿qué es lo que sucede cuando a ti te entregan la maleta en el aeropuerto? Porque tú veías ayer la entrevista que realizábamos en este espacio a Ernesto de la Torre y tú dices, a mí me pasó exactamente lo mismo. Suponemos que fue lo mismo que le pasó a esta maestra, Ángel de María, que fue una joven que fue a ver al Papa, también le sembraron una maleta con cocaína. ¿Cómo fue el diálogo cuando a ti te entregan la maleta y te dicen, esta es tuya? El diálogo es impresionante, el diálogo es uno de los capítulos del libro. Yo 5 años después termino escribiendo un libro, no porque me pasó y yo cuento la historia y ya voy a hacer un libro, no, porque 5 años después, como periodista, pude ayudar a un colombiano que venía para México y duró 6 meses detenido y logré probar que era inocente, y ahí encontré una justificación para escribir un libro, pero también investigar cómo funciona esta red de narcotráfico. Y el comienzo de mi libro era como escuchar ayer Ernesto, era como escuchar lo que yo escribí alguna vez, ¿no? Porque el libro comienza diciendo, señor, ¿esta es su maleta? Ya la miré, ¿esta es su maleta? Me preguntan. Yo la miré y contesté inmediatamente, no, esa no es la mía es negra y pequeña. El hombre insistió, ¿está seguro, señor? La contraseña de la maleta es igual a la que viene pegada en el pasaje. Y obviamente después le contesto, esa maleta puede llevar el mismo etiquete, pero esa no es la mía. Y eso fue lo que me ayudó a mí a comprobar mi inocencia, porque curiosamente yo estaba pidiendo mi maleta y sin saberlo estaba pidiendo una maleta con droga que ya habían cambiado. Esto le pasó al mexicano ayer, él pedía su maleta, no se iba porque a dónde aparece mi maleta, y resultó que esta maleta tenía droga. Pues tuvo suerte porque pudo probar que era inocente. Mauricio, parte de la razón, otra de las razones por las que te queríamos invitar es porque tú efectivamente, como lo has comentado, eres periodista y después de esto que te sucedió y de lo que le sucedió también a otra persona inocente, hiciste un libro con una investigación de cómo funciona esta red de tráfico de drogas en las líneas aéreas, en los aeropuertos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le conviene a una red, a un cártel del narcotráfico pasar una maleta de 30 kilos? ¿Es para despistar porque hay otro paso mucho más grande de droga? No. No es así. No, existe un cártel de maletas, punto. Yo escribí este libro que se llama El Cambiazo y siento la responsabilidad porque hay que denunciarlo, y es que este cártel funciona de esta manera. Cambian las maletas en los aeropuertos, siempre hay una persona en Colombia o en Perú y ese cártel tiene otra facción en México,
y lo que hacen es transportar droga en pequeñas cantidades. Y lo que hacen es poner a viajar la maleta del narcotraficante a tu nombre. ¿Qué es lo que pasa en las aerolíneas? Antes de subir una maleta al avión o en la revisión final, toda maleta debe llevar pasajero. ¿Qué es llevar pasajero? Llevar una etiqueta. Hoy las etiquetas son autoadhesivas. En aquel entonces, cuando me pasó a mí, no eran así. Eran cartoncitos con tu nombre. Era más difícil para mí fue más difícil probar porque tuve que llevar prueba de caligrafía, esa no era mi letra, el peso de las maletas. Hoy es muy sencillo, hoy si tu etiqueta está violentada, eso te garantiza la libertad. Por esa razón le dieron la libertad a él. A Ernesto. A Ernesto, entonces, y también a Leonardo Cárdenas. 5 años después yo vine y lo saqué de la cárcel y logré probarlo, de que por esa razón él debería ser inocente. Pero entonces, cuéntanos este asunto porque la gente ha comentado mucho. Ajá. ¿Por qué le conviene a un cártel, cualquiera que sea, pasar una maleta con 20 kilos de cocaína? Hay corrupción de los dos lados, en Colombia, en México, en Perú. ¿Por qué les conviene? Pues porque al final hay gente coludida y logran transportar pequeñas cantidades. Entonces, hoy me decían, no, pues son 30 kilos, no son grandes narcos. Y yo, espérate, ¿cuánto valen 30 kilos? 200, 300 mil dólares. Bueno, eso es una maleta, eso es un caso que supimos que pasó, pero ¿cuántas maletas están entrando? ¿Cuántos casos no sabemos? Y en la investigación que tú hiciste en el libro, ¿llegaste a detectar, tu investigación llega hasta ciertos narcotraficantes, hasta ciertos cárteles que usan este tipo de sistema? Sí, pues en su momento, en ese momento era un grupo de narcotraficantes colombianos. Yo insistí mucho a la fiscalía que me ayudara a encontrar los responsables de lo que a mí me había pasado y me ayudaron, se detuvieron 2 personas que en esa época trabajaban para Mexicana y estaban haciendo esto mismo para la aerolínea mexicana. Después pasó otro caso con Avianca, o sea, este caso de Ernesto es de LAN, pero a mí me sucedió en la DECO, que era la antigua LAN, o sea, la misma aerolínea en el fondo, ¿no? Hay varias aerolíneas que les ha sucedido. Sí, sí. Pero, ¿quiénes son los responsables finales? No, ¿Qué narcotraficantes? Nunca supimos los nombres, al final... Pero tú te reuniste con uno de ellos. Al final yo empecé a insistir tanto en el tema porque hice notas periodísticas, porque hablé con los fiscales, porque detuvimos a 2 personas, que un día recibí una llamada y me citaron a un café y me dijeron, mire, no era nuestra intención, no hable más de ese tema porque si no nos vamos contra usted. Y yo, pues váyase contra mí, pero yo no voy a dejar de hablar de este tema. Al final, las autoridades jamás se encontraron. Durante una época en Colombia, la gente se familiarizó mucho con Mauricio Aranguren porque se acordaban del muchacho que de viaje, se acordaban de mí cada vez que se montaba en un avión. Entonces, se empezó todo un sistema y yo ayudé mucho en entrevistas a decir, pues no viajen como colombianos, viajen como colombianos, pero piensen que afuera pues los van a revisar más, entonces tienen que tener mucho cuidado. Entonces, lleve el peso de la maleta. Cuando tú empacas la maleta al vacío, te dan un recibo. Guarde el recibo, guarde el número, tómele una foto. Fíjese que el peso de la maleta está en el tiquete. Medidas de prevención para en un eventual caso en países como México o Colombia, que lamentablemente son países de tránsito o de origen de tráfico de drogas, pues uno debe tomar ciertas precauciones para que nunca le llegue a pasar. No es una cosa que tiene que ver necesariamente con colombianos, porque últimamente hemos visto muchas noticias de colombianos en México ligados a delitos, robos, drogas, tráfico. Es terrible lo que pasa, o sea, porque igual, si lo vas a la inversa, yo soy corresponsal en México, reporto lo que le sucede a los colombianos, y resulta que en Colombia hay una percepción de que hay terrible inseguridad en México, que a un médico como el médico de Catepec, pues lo van a extorsionar y se tuvo que defender él solo, está solo y nadie lo ayuda, el secuestro de colombianos en Cancún. Igual, a la inversa, hay colombianos que vienen, delincuentes que vienen a robar aquí apartamentos, que cometen delitos graves, otros que secuestran. Yo hoy en día aprovecho esta oportunidad para decir, Colombia es mucho más que eso y México es mucho más que eso, es una balanza comercial de más de 3.000 millones de dólares. Hay cerca de 180.000 personas que viajan, vienen y van. Hay 3 vuelos diarios entre Colombia y México. Hay mucha gente de bien haciendo amistad, haciendo negocios. Juan Valdés, el café colombiano, acaba de poner una tienda en Reforma haciéndole competencia a Starbucks. Pasan muchas cosas y nos quedamos a veces en estos titulares negativos, pero pues que sea esta la oportunidad para decir que pues por lo menos pasan cosas buenas también, ¿no? Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por acompañarnos hoy y contarnos esta historia y de esta investigación.